Recomiendo, si alguno tiene lápiz y papel, que pueda tomar apuntes, no solamente de los versículos, sino de las ideas, y cualquier pregunta que tenga igualmente se pueda acercar a nosotros y con toda confianza preguntarnos, ¿verdad? El tema de hoy se llama actualización de fe. Y nos preguntamos primeramente, ¿es bíblica la actualización de fe? ¿Hay evidencia en la escritura de que hubo en algún momento alguna actualización de fe? ¿Y qué significa esto? Vamos a ir primeramente a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 4. Podemos observar en nuestras Biblias, amados hermanos, que el subtítulo no inspirado dice tentación de Jesús. Después de la tentación de Jesús en el desierto, cuando él inició su ministerio, dice la escritura, en el versículo número 17, ¿verdad? Del capítulo 4 que estamos viendo, dice que comenzó a predicar diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de reclutar a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, recorrió toda Galilea, dice la palabra del Señor, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, lo cual hizo que su fama se difundiese por toda Siria, y que le trajesen enfermos, atormentados, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él, nuestro Señor Jesucristo, los sanó. Posteriormente, cuando el Señor Jesucristo vio la multitud, comenzó a enseñar. Y he aquí, en este punto exacto de la historia, cuando la Biblia relata que el Cristo comienza a entregar la actualización de fe. Ahora, sin perder el hilo de lo que acabamos de decir, esta introducción, nos preguntamos, ¿a qué se refiere el sermón de hoy con actualizar mi fe? O la actualización de fe a nivel general. Primero recordemos que la palabra de Dios indica que la ley de los textos antiguos fue nuestro ayo. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Que la ley fue nuestro ayo. Es decir, el mentor, el instructor, el tutor, el orientador o el guía que nos dirigió hacia Cristo. Y lo podemos leer, le voy a pedir, amados hermanos, que lo busquemos en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Ahora, yo voy a leer la traducción al lenguaje actual de las Sagradas Escrituras que vierte este texto de la siguiente manera. Ustedes lo pueden leer en la versión que tengan a mano. Dice la palabra del Señor, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta el Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en él. Venido el Cristo, el ayo, es decir, la ley, le entrega el pueblo para que el pueblo, se coloque el yugo de Cristo. Recordamos que el Señor Jesucristo dijo esto, ¿verdad? Llevad mi yugo y aprended de mí. Y sea el Cristo, quien lo guíe de ahora en adelante. Esta nueva guía despeja la sombra antigua y muestra la figura completa de la verdad en Cristo a través de su enseñanza. Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice esto, que eso era sombra de lo que había de venir. Volviendo al texto anterior, ¿verdad? Dijimos no vamos a perder el hilo. El texto anterior de Mateo, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, después de que Jesús reafirma la voluntad y la fidelidad de Dios de bendecir a los rectos, bienaventurados, bienaventurados, y declarar que son la luz, la sal y los que serán galardonados por participar de la naturaleza divina de Dios. Recordamos que en las cartas de Pedro se menciona esto. Aclara que su enseñanza, la actualización de fe que está a punto de comenzar a entregar, que a continuación entrega, no es un acto en contra del ayo, el cual fue quitado, sino el cumplimiento del mismo.
Con estas palabras, el Señor declara lo siguiente. Muy interesante. Podemos verlo en el versículo 21. Damos vuelta a la página, si podemos todos hacerlo. Ir al versículo 21 del capítulo 5 de Mateo. Vemos una fórmula muy hermosa del Señor. Dice el Señor, con estas palabras el Señor declara, oísteis que fue dicho, citando las creencias anteriores. Por ejemplo, en cuanto a la ira, dice, no matarás. Y actualiza la creencia diciendo, pero yo os digo. Captamos eso, ¿verdad? Y lo vamos a ver varias veces en este texto si continuamos leyendo. Por eso decía, si queremos anotar, anotemos y veamos cómo es la fórmula que el Señor utiliza. Dice, oísteis que fue dicho. Y entrega la creencia anterior. Pero el Señor actualiza diciendo, mas yo os digo. Por ejemplo, decíamos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esa creencia se actualizó. Antes se pensaba únicamente en el acto. Si yo mato a alguien, eso es asesinato, eso es homicidio. Soy culpable. Pero el Señor dice, no, si tú en tu corazón tienes algo contra tu hermano, si sientes ira contra tu hermano, si estás enojado contra tu hermano, aunque vayamos a la congregación el domingo y digamos, hola hermanito, bendiciones, ¿cómo estás? Un abrazo fraterno. Pero si en el corazón yo tengo ira contra ese hermano, soy culpable de juicio, dice la palabra del Señor. Continuamos. Y así continúa el Señor citando y actualizando estas creencias. Esta fe de los antiguos, presentando más allá del acto físico en sí, las intenciones del corazón. Ya no es el acto de matar a la persona lo que te convierte en un asesino, sino lo que hay en tu corazón contra esa persona. Ya no es el acto de acostarte con una mujer que no es tu esposa, el pecado de adulterio o de fornicación, sino el deseo que hay en tu corazón al ver a esa mujer. El Señor actualiza estas creencias. Esta fe de los antiguos, presentando más allá del acto físico en sí, las intenciones del corazón, la fidelidad, la honestidad, la moralidad, los principios y naturalezas propias de un pueblo que hace llamarse de Dios. Y esto me recuerda a dos cosas. Y vamos a ir a la número 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si lo podemos buscar. Lo buscamos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sacamos pecho, ¿verdad? Decimos, soy real sacerdocio, soy una nación santa del Señor, yo soy parte de ese pueblo escogido, la crema innata, dice, el puro pedigrí, yo soy parte de eso. Y sacamos pecho. Pero también recordamos cómo Dios le llamó la atención a sus sacerdotes. Ojo, ¿qué dice la palabra en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Somos real sacerdocio. Pero ¿qué dice Malaquías? Busquemos en la palabra del Señor. ¿Qué dice Malaquías en el capítulo 1, versículos 6 al 8? Buscamos Malaquías en el capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor en ese caso? El hijo honra al padre, dice la palabra del Señor, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice la palabra en otra cita bíblica, que si invocamos por padre aquel que sin acepción de personas juzga, dice aquí,
el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre. Si tú me estás llamando padre a mí, ¿dónde está mi honra? ¿Estás honrándome? Si yo soy tu Señor, que tú dices, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, guíame. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hemos escuchado en varias ocasiones cuando participamos, por ejemplo, de la Santa Cena, como decía nuestro hermano Luis García, este es un momento solemne, un momento solemne, un momento en el cual estamos conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estábamos pensando en otra cosa? ¿Cuántos de nosotros sacamos el teléfono a ver qué fue eso que vibró ahí? ¿Será que me llegó un mensaje? Es un momento solemne. Dice el Señor, si soy yo Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Dice real sacerdocio. Bueno, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, a tus gobernadores, a tus jefes de la oficina. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Este es algo muy bonito porque la palabra sí dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero también la palabra dice, actúa como un real sacerdocio, vive como una nación santa, demuestra que eres un pueblo adquirido por Dios, que no eres igual a las corrientes de este mundo. Hacer las cosas por hacerlas está mal. Hacer las cosas por cumplir o de mala gana está mal. Porque Jehová nuestro Señor no ve solamente el acto en sí, sino las intenciones del corazón. Yo voy a ir al culto y me como el pan y me bebo el jugo y me voy. Ni me quedo en la predica, es que tengo, no sé, una salida familiar. O hoy hay un partido muy importante, hoy tengo que ir a hacer otra cosa. Llego, cumplo rapidito con el Señor y me voy. No ve el Señor solamente el acto. E incluso en otras partes de la Escritura el Señor llega a abominar los sacrificios que se le estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque no eran sinceros, porque perdían el norte, como leía exactamente nuestro hermano durante la Santa Cena. Hay que discernir, hay que examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados, para que el Señor no nos castigue. ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso no solamente aplica en la Santa Cena, eso aplica en toda nuestra vida cristiana, en cada acto de adoración que nosotros hacemos hacia el Señor. Cuando cantamos la alabanza, cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Sé lo que estoy cantando, sé lo que estoy invocando, sé lo que le estoy diciendo al Señor. Decíamos, no solamente ve el acto en sí, sino las intenciones del corazón, la fidelidad, la honestidad, la moralidad, los principios y naturalezas propias que un pueblo que hace llamarse de Dios. Honrar a nuestro Padre Celestial, temer a nuestro Dios, es hacer todo con amor, porque la palabra dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, el ingrediente que todas las cosas que nosotros hagamos debe de tener siempre. Siempre. Si hay una cosa que no lleva este ingrediente, no se hace, no debería de hacerse. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice la palabra del Señor. Cuando un hermano peca, yo me acerco a él para exhortarle. ¿Lo hago con amor o lo hago con desprecio? Este se fue de nuevo, le voy a decir que regrese. Este es esto, este es lo otro. ¿Lo hago con amor, con ánimo de restaurarle o lo hago con malas intenciones? Hablamos a escondidas de los hermanos. No es así, dice la palabra, que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Y este es algo que nos incumbe a todos, porque generalmente a veces pensamos de que el tema de restauración, el tema de llamar a los hermanos para que vengan a la congregación, porque han dejado
de asistir es únicamente de la parte directiva. Eso que lo haga el hermano con el staff que se encargue de hacer esas cosas. No, ese amor tiene que estar en todos nosotros. Si el hermano que no ha asistido es mi vecino, tengo el número de WhatsApp, yo animo al hermano. Aparte de lo que los hermanos administradores y el staff hagan como parte de las operaciones propias de lo que es la restauración de los hermanos. Aparte de eso, yo animo al hermano para que venga, eso es amor. No dejo esa carga solamente hacia ellos y yo me desprendo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice la palabra del Señor, que por esta doctrina, esta enseñanza, estos principios, la gente se admiraba de lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Estamos en el Evangelio según San Mateo. Pues enseñaba como alguien que tiene autoridad, dice la Escritura, y la tiene. Ahora, más adelante vemos cómo Jesús continúa sanando enfermos y endemoniados, incluso calmando la tempestad. Sin embargo, vemos como relevante dos casos. Vamos a examinar dos casos muy interesantes. Número 1, los que querían seguir a Jesús. Visto más ampliamente en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dijimos que estábamos en el Evangelio según San Mateo, pero igualmente Lucas relata este hecho y lo relata un poquito más amplio. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, a los cuales el Señor les aclara los términos y condiciones de seguirle. Vamos a ir, amados hermanos, en nuestras Biblias, a Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Ahí dice el subtítulo, los que querían seguir a Jesús. Y lo leemos rápidamente. 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 1. Tienes que estar dispuesto a andar como yo ando. Dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Señor acá le fue claro y le dice, en cama de seda no vas a dormir. Grandes riquezas como en algunos lugares se predica. Te van a llover dólares del cielo, euros. Te va a llover mansiones, carros, cielos abiertos para todos. El Señor dice, cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio en la tierra, no tenía donde reclinar su cabeza. Pablo tampoco. Y muchos otros cristianos tampoco. Y hoy en día muchos cristianos tampoco. ¿Quiere decir que el Señor no está con ellos? Por supuesto que sí. Entonces dice la palabra, tienes que estar dispuesto a andar como yo ando, como yo anduve. Y eso lo podemos leer, Lucas capítulo 9, versículos 57 al 58, versus el versículo que citamos, primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Como decíamos, si lo queremos lo podemos anotar y lo podemos leer posteriormente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Punto número 2. Debemos concentrarnos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro ser, en lo que es de la vida, en lo que corresponde a la vida, lo que corresponde a Cristo, y no en lo que es de la muerte, sabiendo que Él nos rescató del sepulcro. Esta persona, en el versículo 59 al 60, estaba más preocupado por los muertos que por predicar el evangelio de Dios. Dice la palabra, sabiendo que Él nos rescató del sepulcro, Efesios capítulo 2, versículo 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y punto número 3,
Debemos permanecer en la obra del Señor siempre. Aquí no es de cotizaciones como en el seguro. Nosotros debemos permanecer en la obra hasta que el Señor decida llevarnos, sea muy ancianito o sea bien joven. Hasta que el Señor decida debemos permanecer en la obra. No es como decíamos como en el seguro, voy a cotizar unos 20 años, luego me retiro, me siento y que otros hermanos hagan la obra. No, la mía es mucha, hermanos, y los obreros son pocos. Así que continuemos con las capacidades que tengamos en la etapa de nuestra vida que tengamos, pero continuemos en la obra del Señor siempre. Lucas capítulo 9, versículos 61 al 62 que leímos, y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Nadie que pone su mano en el arado y vuelva atrás es digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y quedémonos con tres aspectos principales de esto que acabamos de comentar. Tres aspectos principales. Andar como él anduvo, en santidad, en pureza. Concentrarnos en las cosas que pertenecen a la vida. Dice todo lo que es puro, todo lo que es bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, dice la palabra del Señor, en esto pensar. Eso es lo que tenemos que tener aquí. Nos llenamos de preocupaciones y de cosas malas en nuestro corazón y luego tenemos depresión y luego tenemos malos pensamientos y luego nos comenzamos a cuestionar, pero Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué dejas que pasen estas cosas? Pero ¿qué pasa? Estás viendo las espinas y no estás viendo las cosas buenas que el Señor y las maravillas que el Señor está haciendo. Y número 3, permanecer en la obra siempre, constancia. Ese es el secreto, hermano, para todo. Proyectos personales, la obra del Señor. ¿Qué dice la palabra? El que persevere hasta el fin. Dice que persevere 2 añitos y ya después puede hacer lo que quiera. Hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Y pequeño paréntesis, si tú tienes un emprendimiento que quieres hacer, si tú tienes algún proyecto, si tú perseveras, lo logras. Aunque no sepas hacerlo al principio, con el tiempo, por la práctica, te vuelves un experto. Pero tienes que perseverar en la obra del Señor, en la vida cristiana, e ir creciendo. Dice la palabra del Señor, tenemos que estar convencidos de que el que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esta perfección no es solamente externa, es interna, en la renovación de nuestro entendimiento. Escuchábamos en sermones anteriores, la renovación de nuestro entendimiento, cómo percibimos las cosas. Lo que creíamos antes en el cosmos, lo que creemos ahora en la iglesia del Señor. Esa actualización del pensamiento, esa renovación, esa actualización de mis creencias, de lo que yo creía antes y lo que yo creo ahora. Decíamos, vamos a ver 2 puntos. Uno, el que acabamos de ver, y el segundo es este, el caso del endemoniado Gadareno. Ojo, y aclaramos. Dijimos 2 puntos. El punto número 1, las personas que querían seguir a Jesús, que tenían que entender estos 3 aspectos, como dijimos anteriormente. Andar como él anduvo, concentrarnos en las cosas que pertenecen a la vida y permanecer en la obra siempre. Y el punto número 2, el caso del endemoniado Gadareno. Quizás alguno lo haya leído anteriormente. Pues cuando Jesús le sanó, en vez de que la ciudad se alegrase, ¡wow! ¡Qué milagro! El Señor sanó a este endemoniado. Y recibiesen con gozo al Señor. Dice que por el aviso de las personas que apacentaban los cerdos, la ciudad salió al encuentro del Señor Jesucristo para rogarle ¿qué? Para rogarle que se fuese, que se vaya. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Esta ciudad le dijo, le rogó que se fuese de sus contornos. Esto denota un temor, pero un temor negativo, un temor al rechazo del Señor. No es el temor que al principio decíamos, un temor respetuoso. Un temor que me impulsa a decir, durante el culto yo no puedo estar usando mi teléfono. Yo no puedo ser de ese pensamiento que dice, como aquí ningún ser humano me está viendo, yo voy a pecar. El Señor es omnipotente, eso dicen los salmos, omnipresente. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me asirá tu mano y me enseñará tu diestra. El Señor está en todos lados. Así que
No podemos tener ese pensamiento. Ese es el temor que tenemos que tener. No este temor de esta ciudad que, le dio miedo a la situación y le dijo, vete, vete, mejor. No te acerques a nuestros contornos. Decíamos, esto denota un temor negativo, incluso al hecho beneficioso que el Señor había realizado por el endemoniado, al cual envió a compartir esta misericordia que Dios había tenido con él. Ahora, ¿por qué es relevante este segundo punto? El punto número 2, hablando en cuanto a la actualización de fe. Recordemos que estamos hablando un poco acerca de la obra que el Señor estaba haciendo, no solamente en la enseñanza que estaba entregando, sino en las obras milagrosas que estaba haciendo. ¿Por qué es relevante este segundo punto para el tema que nos acoge al día de hoy? Porque el relato bíblico nos indica que la ciudad no vio de primera mano el milagro del Señor. La ciudad no es que haya visto el milagro y entonces hayan reaccionado de esa forma. Dice la palabra que habían sido avisados de los hechos por las personas que apacentaban los cerdos. Es de llamar la atención que en este caso puntual que estamos estudiando, la ciudad rogó a Jesús que se fuese. Sin embargo, recordamos el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? La cual también fue y dio aviso a la ciudad del milagro que Jesús había hecho al revelarle su vida. Dice la palabra del Señor que ¿cuál fue el efecto? ¿Qué pasó cuando la mujer samaritana fue y comunicó el milagro que el Señor había hecho a revelarle su vida? Dice Juan capítulo 4, versículo 40. Juan capítulo 4, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. ¡Wow! ¡Qué radical! Muy diferente a lo otro. Una ciudad viene y le ruega que se vaya. Otra ciudad viene y le dice, quédate por favor con nosotros. Le rogaron al Señor que se quedase. Un caso totalmente contrario. Añadamos un poco más de información para comprender qué pasó. Dice la palabra, un versículo antes, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 39, que muchos samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer. Por lo que la mujer les habló, muchos de ellos creyeron. Pero nos hacemos la pregunta, hermano Francisco, entonces, ¿cuál fue la diferencia entre el aviso de la samaritana y el aviso de los que apacentaban los cerdos? Los que apacentaban los cerdos dieron aviso de los hechos en una forma muy diferente que la mujer samaritana. Ellos, según Mateo capítulo 8, versículo 33, dice la palabra, contaron todas las cosas que habían pasado con los endemoniados. Contaron los hechos tal cual crudamente. Pero les faltó algo muy importante. A ellos les faltó algo muy importante. Lo que Cristo le dijo a los que habían sido endemoniados, que fuesen y contasen. Porque si los que apacentaban los cerdos hubiesen contado lo que el Señor Jesucristo le dijo a los endemoniados que fueran a contar, no hubiese habido necesidad de que el Señor enviara a otros. O les hubiese dicho, únanse a ellos y distribuyan este mensaje. Pero el Señor, al ver que ellos no comunicaron el mensaje de esa forma, le dijo a los endemoniados en Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta las grandezas de Dios. Eso, los apacentadores de cerdos no lo comunicaron como las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Mientras que la palabra del Señor, en el caso de la mujer samaritana, nos revela que lo comunicó a la ciudad de esta forma. ¿Qué dijo la mujer samaritana cuando fue a la ciudad a comunicar el mensaje? Dice la palabra que dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Salvador que esperábamos? ¿No será este el ungido? Muy diferente, ¿verdad? Unos con un temor negativo, comunicando un mensaje milagroso en beneficio de los endemoniados. Y la otra, entregando un mensaje y diciendo, ¿no será este el Cristo? ¿Este es el Cristo que esperábamos?
Y retomamos la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto que está contando el hermano Francisco con el tema del día de hoy? Y lo vamos a hablar de esta manera. Debemos ser cuidadosos a quién prestamos nuestro oído. Lo repetimos. Debemos de ser cuidadosos a quién prestamos nuestro oído en cuanto a las cosas que actualmente está haciendo el Señor en su iglesia. Porque hay quien informa, comenta o persuade dando un testimonio que corta o evita comunicar las grandes cosas que Dios está haciendo a través de sus siervos. Y por otro lado, hay quien comunica correctamente la bendición de Dios a su pueblo. Esto nos puede llevar a rechazar la obra del Señor en el caso de la ciudad de los Gadarenos, o a recibirla con gozo en el caso de la ciudad de los samaritanos. Mismas obras, mismos milagros, mismo Señor. O sea, mismo milagro que el Señor estaba haciendo, el mismo Señor. Pero dos acciones diferentes por quienes comunicaron el mensaje. Hubieron escribas y fariseos que no estaban contentos ni de acuerdo con la actualización de fe que el Señor Jesucristo estaba entregando a su pueblo. Incluso el Señor llegó a decirles en Mateo capítulo 15, versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? Ustedes quebrantan el mandamiento del Señor por sus tradiciones, le dijo. Dice la palabra que incluso su intención al preguntar era mala. Ellos nos preguntaban buscando conocer la verdad, buscando conocer verdaderamente el mensaje de salvación del reino de los cielos. Dice la palabra en Marcos 10:2 que su intención al preguntar era mala. Dice que preguntaban para tentarle, no para conocer la verdad y seguirla. Para ver esto y entrar al contexto del versículo base del día de hoy, Mateo 9, 9 al 17. Vamos a ir a Mateo 9, 9 al 17. Regresamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, 9 al 17. Y leemos primeramente del 9 al 15. Dice la palabra del Señor en nuestras Biblias. Mateo 9, 9 al 15. Pasando Jesús por ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Publicanos y pecadores sentados en la misma mesa del maestro. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Primeramente, la predisposición, el prejuicio, la actitud de estos fariseos no era la de entender la actualización de fe, no era la de recibir con gozo y alegría como vemos en otros casos en la Escritura. Tenían una predisposición que no habían ni comenzado a hablar y ya estaban así, con el ceño fruncido. Dicen en algunos casos que hasta crujían los dientes del enojo. Crujían los dientes del enojo, de la rabia que tenían contra el Señor. No era su actitud la de recibir el mensaje, la de escuchar humildemente y discernirlo, analizarlo. Bueno, espérate, vamos a ver, vamos a probar el espíritu a ver si es del Señor. Habla, te escuchamos, analicémoslo. Veamos qué dice la Escritura.
¿Está correcto o no está correcto? Está bien. Pero esta predisposición que ellos tenían era negativa. No era la de recibir la correcta implementación de la ley, la voluntad de Dios, sino la de acusar al Cristo. Pues ni siquiera preguntaron directamente al maestro lo que acabamos de leer. ¿Por qué no le hablaron directamente a Jesús? Y le dijeron, maestro, ¿por qué te sientas con los pecadores y publicanos? Sino que comenzaron a meter a los discípulos. ¿Por qué tu maestro está haciendo esto? ¿Mm? No van directamente con los que están implementando las cosas, sino que comienzan a hablar así abajito, murmurando. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? Esto no me parece correcto. Esto no me parece. Pero si en verdad queremos conocer la verdad, queremos conocer el sustento, vamos directamente con aquel que está implementando la comida, que está sentado a la mesa, el maestro, y le preguntamos, maestro, ¿qué quiere decir esto? Recordamos cuando el Señor Jesucristo purificó el templo. Él llegó y dice que vio a los cambistas, a los mercaderes sentados en el templo. Volcó las mesas y se tumbó las sillas. ¿Y qué dijo el Señor? No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y recordamos esas palabras. ¿Qué quieres enseñarnos ya que haces esto? Quizás esa es una actitud mucho mejor. De decir, bueno, ¿qué es esto? Explícame. Quiero saber por qué se está implementando de esta forma. ¿Por qué te estás sentando con los pecadores, con los publicanos? Si nosotros tenemos un mal concepto de eso. Si nosotros pensamos que sentarnos con ellos nos vuelve impuros a nosotros. ¿Y quieres mostrarnos ya que haces esto? No, comienzan a meter cizaña. Comenzaron a meter cizaña. Dice, pues ni siquiera preguntaron directamente al Señor, sino que se dirigieron a sus discípulos cuestionándoles por qué tu maestro se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores, a lo cual el maestro Jesús le responde y cita, no una nueva enseñanza. La respuesta del Señor Jesucristo no era una nueva enseñanza que ellos desconociesen, sino lo dicho por el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice Oseas, capítulo 6, versículo 6? Lo que nos siguen en las redes sociales vieron el post que nuestro amado hermano Ever subió. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando precisamente Dios, a través del profeta Oseas, reprende al pueblo por tener insinceridad en su arrepentimiento. No eran sinceros cuando ellos estaban ofreciendo su sacrificio de arrepentimiento. No eran sinceros con las cosas que estaban haciendo. Y esto lo leíamos anteriormente al principio, y es por eso que hablamos acerca de eso, de lo que el Señor ve, la actualización que el Señor Jesucristo estaba entregando. No es lo que hace solamente. No es el hecho de decir, voy a poner la mitad de mi quincena en la cesta de las ofrendas. Pero si lo estamos dando con dolor en el corazón, mejor no demos nada. Porque Dios ama al dador alegre, no al dador que queda con remordimiento. Después, ay, di mucho. Uy, hubiese dado poco. O que dice, voy a dar 10 y a la hora de la hora, no, mejor doy 5. Le pasa lo de Ananías y Zafira. Claro, hoy no se trata de hablar acerca de eso, sino que hablando igualmente de benevolencia, de decir, me voy a comprometer, pero después no, ya no me comprometo. Entonces, o me voy a arrepentir, o voy a participar, pero lo voy a hacer de mala gana, o voy a ir, pero no, yo pienso diferente. Esas cosas a mí no. Hay una insinceridad en cuanto a la participación. Y en cuanto al movimiento de la congregación, en cuanto a lo que el Señor está haciendo con la iglesia, afecta. Ahora, decíamos, cuando precisamente Dios a través del profeta Oseas reprende al pueblo al tener insinceridad en su arrepentimiento. Hacer las cosas por hacerlas, lo dijimos al principio, está mal. Lo voy a hacer por hacerlo, por cumplir. Está mal. Hacer las cosas por cumplir está mal. Cuando no hay un entendimiento y una sinceridad plenas. Lo que hablábamos en la Santa Cena, ¿verdad? Un entendimiento y una sinceridad plena al momento de participar. Tomamos de ejemplo la Santa Cena porque hoy participamos. Un entendimiento, un discernimiento de lo que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Una sinceridad plena al decir dentro de mi corazón, donde solo el Señor y yo sabemos, Señor, perdóname. Haz que cada día valore más este sacrificio.
que se mantenga en mi mente y en mi corazón, que produzca en mí santidad y pureza, una semejanza y una participación de tu naturaleza divina. Porque tú eres santo, ayúdame, Señor, a ser santo. Esa oración que ocurre dentro de nosotros, que solamente el Señor y nosotros sabemos, al momento de participar de la Santa Cena. No es esa oración que estoy ahí con los ojos cerrados, pero estoy pensando, ahora en la tarde que vaya para la casa, voy a hacer esto, voy a ir a aquel lado, uy, hoy tengo que hacer aquello, dejé la ropa sucia, tengo que ir a lavar, tengo que ir a hacer. No hay una sinceridad plena en eso, no hay una meditación completa. ¿Qué dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18? Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mi templo? No me traigas más vana ofrenda, dice el Señor. Una ofrenda vacía, una ofrenda que no trae sinceridad, que no trae, como decíamos anteriormente, ese ingrediente que nunca debe de faltar en las cosas que hacemos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, con sinceridad, con plenitud de entendimiento. El incienso, dice el Señor, me es abominación. La luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son inequidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cómo así? Son inequidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué es lo que aclaraba el Señor Jesucristo? Nosotros podemos decir, ay, yo no he matado a nadie, pero odias a tu hermano. Tienes ira contra tu hermano, tienes récord contra tu hermano. Entonces dice el Señor Jesucristo en la actualización de fe, tus manos están manchadas de sangre. De sangre. ¿Por qué? No asesinamos al hermano cuando no lo saludamos, cuando no nos preocupamos por él, cuando se va de la congregación y que se vaya. Mejor que se haya ido, decimos entre nosotros. No, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo exhortar al hermano, teniendo palabra del Señor por todo el tiempo que estaba en la congregación y pudiendo decirle al hermano, hermano, regrese. ¿A dónde iremos si solamente el Señor tiene palabra de vida eterna? Usted sabe las cosas que hay en el mundo. Mire lo que están presentando los hermanos en los informes semanales, ahora que estamos metiendo las noticias internacionales. Esas cosas, ¿para qué son? Para que nos demos cuenta que el mundo está mal. Aborto, eutanasia, templos satánicos, congregaciones dirigidas por homosexuales, libertinaje, sodomía, falsos evangelios, falsos cristos. Todo esto escrito en la palabra y todo esto es lo que podemos ver en el mundo. Pero si nos cerramos en la burbujita, pensamos que no está pasando nada y que todo es chévere y que yo puedo actuar mal y esto. Pero el Señor ve las abominaciones de las naciones. Continúa diciendo la palabra. Llenas están vuestras manos de sangre. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. El Señor no está diciéndote, ya no te quiero, vete. No, dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuál es el llamado del Señor? Porque su alma no quiere que ninguno se pierda. Dice, lavaos y limpiaos. Yo lo voy a recibir, pero límpiense. Quítense de su corazón y de su mente esos malos pensamientos. Esa división que hay entre los hermanos. Ese mal pensamiento, ese mal sentimiento, quítalo de ti. Saca de ti esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque está creciendo un árbol de malos frutos. De frutos de ira, de contienda, de división, de amargura, de malestar. Dice la palabra, qué hermoso, qué lindo, qué bello es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero no una armonía aparente, una armonía verdadera. Una armonía de esas ganas de decir, que se vaya la pandemia para agarrar y abrazar a todos mis hermanos.
Qué ganas de agarrarlo y darle un buen abrazo a los hermanos. No es a eso lo que se refiere de la palabra cuando dice saludados con ósculo santo. Así que, dice la palabra, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, solucionemos esto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Aplica a nosotros, pues incluso al participar de la Santa Cena, como decíamos, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice, cuando el apóstol Pablo advierte a la iglesia sobre participar de la Santa Cena indignamente, sin dignificar. Es decir, dar la honra, dar la estima a lo que representa y a lo que es la Santa Cena para nosotros. Sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Dice que al hacer esto, comemos juicio y bebemos para nosotros mismos. Cuando no discernimos, cuando no tenemos, como decíamos, plenitud de entendimiento y plenitud de sinceridad. Por eso la palabra nos llama a examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados. No examinar al que tengo sentado al lado, ¿verdad? Ay, es verdad, este hermanito que está sentado al lado, él es así, ojalá que voy a orar para que el Señor lo restituya. Señor, gracias porque no soy como este hermanito que tengo al lado. Recordamos que alguien oró así, ¿verdad? Gracias porque no soy como él anda mal, él anda en sus cosas. Gracias porque yo sí estoy bien y yo sí soy santo y puro. No, no es así. Dice, tenemos que autoanalizarnos a nosotros mismos. Señor, yo sé que he fallado, yo sé que yo puedo dar más en cuanto a mi vida espiritual, yo sé que yo puedo ser más santo. Tú sabes lo que ha pasado por mi mente, por mi corazón. Límpiame. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17 dice, ¿verdad? No hemos salido de Mateo, que es el texto base, capítulo 9, versículo 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie, entramos al versículo base, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y el uno y lo otro se conservan juntamente. Juntamente. Echa el vino nuevo del reino de Dios. Este conocimiento que transforma, que nos hace libres, la renovación de nuestro entendimiento en un odre nuevo, en un recipiente nuevo, renovado, con una buena actitud, sin prejuicios, que quiere conocer la palabra del Señor sin dejar de lado el espíritu de analizar las cosas si vienen del Señor, pero con una buena actitud de preguntar, de consultar, de informarme. ¿Para qué? Para que no nos pase como la ciudad de los Gadarenos. Uy, no, 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 yo voy a rechazar esto porque esto es diferente, esto es nuevo, esto no es a lo que yo estoy acostumbrado, esto no es lo que yo aprendí allá afuera, lo que generalmente yo veo. Entonces rechazo la obra del Señor. O podemos decir, ¿no será esto que viene del Cristo? ¿No será que el Señor está moviendo su iglesia a ser más unida, a recobrar esa esencia del principio de que hemos leído varias veces en capítulo 2 del libro de los Hechos? Esa iglesia que perseveraba unánime, partiendo el pan en las casas, haciendo tribus de coinonía, que se amaba, que se abrazaba, que se ayudaba uno a otro, que vendían hasta lo que tenían para repartirlo en las necesidades de los santos. ¿No será que el Señor quiere hacer eso con nosotros? Y que dejemos de ser esos cristianos que solamente llegan, se sientan, escuchan, nos vemos hermanos y para allá. 5 años y no sabemos ni el apellido del hermano.
Lo conocemos por hermano tal, o algunos ni el nombre, solo adiós hermano, es que no me le sé el nombre. 5 años aquí sentado a 3 metros de él y no le conozco el nombre. No sé a qué se dedica, no sé si está casado, si tiene hijos, no sé si tiene a los padres en buena salud, no sé si, nada, a qué se dedica, nada. 5 años aquí sentado a 3 metros. Pero en el trabajo, sí quizás me doy cuenta de quién es el que tengo al lado, si tiene novio, si no tiene novia, si se casó, si hace esto, si hace lo otro, con mis amigos, con mis vecinos, pero mi familia espiritual, con la que pasaremos la eternidad, los conocemos sinceramente. Sinceramente tenemos un lazo afectivo, ese lazo de que cuando tuvimos que cerrar las congregaciones en muchos países, yo le comentaba a los hermanos que aquí en Panamá estuvimos 2 años cerrados, 2 años, en el que ni siquiera lo pudimos conversar con los líderes, porque el gobierno mismo fue quien dijo se cierra. Nadie sale de sus casas, ni a trabajar, ni al colegio, ni a los cultos, ni a eventos deportivos, ni a nada. Todo cerrado, 2 años. Y la mano del Señor, así sobre su iglesia, sobreabundando todo lo que en principio no debería de haber habido. Y la misericordia del Señor estuvo ahí. Pero como decíamos, tenemos que tener una sinceridad. Tenemos que recibir lo que el Señor está haciendo, analizarlo claramente, porque no vamos a decir que sea cualquier cosa, como decíamos. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a preguntar y a tener una buena disposición. Decíamos, por ello, el Señor aclara que para recibir correctamente la actualización de fe y vivir de acuerdo a su voluntad buena, agradable y perfecta, debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo odre. Efesios capítulo 4, versículo 24. No pegando un parche nuevo en nuestra vieja vestidura, porque nos romperá. Nos rompemos. Sentimos duro a la vida cristiana. Es que es difícil, hermano, ser cristiano. Nos creemos mucho eso de, ¿cómo está, hermano? Ahí en la lucha. Y nos sentimos siempre agotados porque siempre estamos en la lucha, porque nunca descansamos. Yo le decía a los hermanos, a veces me da ganas de decir, hermano, en la gracia, en el gozo del Señor. Ahí estamos. Sí, hay sus luchas, hay sus casos, pero estamos en el gozo del Señor, gozosos. ¿Por qué? Porque mentalmente a veces nos cansa decir, siempre estoy luchando, siempre estoy ahí, siempre estoy. Claro, cada día el Señor está trabajando en nosotros y nos está purificando. Pero dice el Señor Jesucristo, y yo le creo porque no hay palabra más fiel y más verdadera que la de Él. Él es la verdad personificada. Fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Yo le creo, fácil y ligera es su carga. Y cuando sentamos que la cosa se pone dura, Señor, yo sé que fácil y ligera es tu carga. Algo estoy yo haciendo mal. Aquí el problema soy yo, Señor. Yo soy el problema porque yo estoy sintiendo la carga pesada y difícil. Porque tú estás caminando recto y yo me quiero ir de lado en el yugo. Lo hemos dicho un par de veces, la parte de madera que une a los dos bueyes que van jalando la carreta. El Señor quiere ir recto, pero yo quiero ir para atrás o quiero ir para el lado y entonces está duro, está difícil. Quiero ir, pero como que no. La carga se pone dura. El trabajo se siente difícil, la vida cristiana. ¿Por qué? Porque quiero pegar un parchecito nuevo sobre un viejo hombre. Porque quiero echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Qué pasa? Se comienza a fermentar, se comienza a inflar el odre viejo que está maltratado y se rompe. El vino se derrama, la bendición del Señor, el conocimiento se derrama. ¿Por qué? Porque quiero continuar siendo lo que antes era. Ahora, decíamos no pegando un parche nuevo en nuestra vieja vestidura, porque nos romperá. También debemos ser renovados nuestro depósito, el de nuestro entendimiento, y así seremos transformados. Esta verdad
está clarísima en el entendimiento de los apóstoles y estos lo transmiten a la iglesia primitiva. Los apóstoles del Señor, los discípulos lo tenían clarísimo. Y cuando ellos inician la iglesia, transmiten el mensaje y lo transmiten clarísimo. Y por eso es que nosotros podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, cómo era la vida de estas personas que la tenían, decíamos, clarísima, clarísima, clarísima la tenían. ¿Por qué? Porque sobrevino temor a toda persona. Él es el Señor. Bueno, si es Señor, temor. Si es Padre, honra. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. No había división entre ellos. Y tenían en común todas las cosas. Hermano, necesita, yo te presto, no hay problema. Tenga, úselo. Hermano, ahí cuando ya no lo necesite, o si yo lo voy a ocupar, yo le aviso, no se preocupe. Dice, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ah, tengo un terreno por allá que tiene años ahí, está allá en el monte, lo voy a vender para hacerlo a los apóstoles y que ellos repartan a los necesitados. No alcanza, bueno, vendo el otro que también estoy ocupando. Ahí está, mi casa la vendo, tomen. ¿Por qué? Porque había eso clarísimo en ellos, que el amor, la iglesia, lo que el Señor les había entregado, ser verdaderamente un pueblo escogido, eso era lo que valía para ellos. Dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, que decíamos anteriormente, el secreto del éxito en todos lados, primeramente en la vida espiritual, porque eso es lo que nos concierne, pero también en nuestros proyectos, en nuestra familia, el que persevera en su matrimonio, tiene un matrimonio sano, pero el que persevera, no el que aguanta, el que persevera buscando siempre del Señor. El que persevera en sus estudios alcanza los logros. El que persevera en su trabajo se convierte en un experto. El que persevera en la palabra del Señor, que es lo más importante, madura en la fe, crece, se renueva su entendimiento. Echa un medio ojito y dice, uy, lo que yo era antes y wow, lo que el Señor ha hecho conmigo. No podemos seguir siendo la misma persona que entró por esa puerta el día de hoy. Por esa puerta y hagamos de cuenta que estoy señalando a la entrada, ¿verdad? No podemos ser la misma persona. Cada vez que recibimos la palabra del Señor, algo debe transformarse en nosotros. A algo tenemos que ser llamados. Porque la palabra del Señor dice nunca regresa vacía, sino que cumple el objetivo por el cual el Señor la ha enviado. El Señor quiere transformar la mente, el corazón, la forma de ser. Quiere perfeccionarnos cada día. Y cada día tenemos que ser mejores. Ahora, decíamos, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, en coinonía, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cuál era el resultado de todo esto? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto estaba, como decíamos, clarísimo. Ya para ir concluyendo, es importante que podamos tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, los que hayamos anotado, lo que escribimos ahí como 20 veces, clarísimo, clarísimo. La palabra está clarísima. Fácil y ligera la carga. Ayúdame a entender en qué estoy fallando, Señor, para que sea fácil y ligera, para que todo el mundo diga, wow, yo a ti siempre te veo en paz, siempre te veo en alegría, estamos a mitad de pandemia, estamos sofocados con las mascarillas y las caretas en la calle, y a ti se te nota en los ojos la alegría, se te suben así. La sonrisa la tienes en los ojos porque no te la podemos ver en la boca. ¿Cuál es tu secreto? Es que la tengo clarísima, hermano. La tengo clarísima, que el Señor es el que tiene el control de todo. Mi depósito está en Él, aunque me muriese. Aunque me muriese. Estoy confiado en el Señor. Ahora, una iglesia bendecida por Dios es la que leemos en este texto de capítulo 2 de Hechos. Una iglesia con un entendimiento renovado. Y renovar significa volver algo a su primer estado. Una iglesia, dice la palabra, con todas las cosas en común, es decir,
una iglesia en coinonía total. Y como consecuencia del temor del Señor, de estar juntos, de tener en común, todo en común, de preocuparnos y ser dadivosos en nuestras ofrendas, no viendo el dinero en las canastas, sino el amor por nuestros hermanos necesitados, porque la ofrenda, dice la palabra, es para las necesidades de los santos, de perseverar unánimes todos los días en la reunión, de partir el pan en las casas, es decir, tribus de coinonía, con alegría y sencillez de corazón, haciendo ¿qué? Alabando al Señor y mostrándose misericordiosos con los habitantes del pueblo, es decir, con los vecinos, con los amigos. Dice la palabra muy importante, el testimonio de los de afuera. Dice la palabra que el resultado de todo esto sería y es que el Señor añade cada día a la iglesia a los que deben de ser salvos, y esto es una iglesia en auge. Hermanos, logramos comprender todo eso, ¿verdad? La podemos tener clarísima. Una iglesia bendecida, una iglesia renovada, una iglesia en coinonía, una iglesia en auge. Se nos hace familiar, ¿verdad? Es algo que hemos estado hablando. Queremos buscar esto. Queremos esto, oramos por esto cada vez que nos reunimos. El staff se reúne los lunes, los miércoles, a orar al Señor. Señor, queremos ser esa iglesia. Danos palabra para que podamos comunicar bien el mensaje, que nada se malentienda, que todo lo que se haga sea de acuerdo a tu voluntad. Incluso lo hemos dicho durante las oraciones, en ti Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás, dice la Escritura. No nos desviemos a malos entendimientos, a falsas doctrinas, a nada. Sabemos que somos imperfectos, Señor. Guíanos tú con esa carga fácil y ligera. Queremos ser esa iglesia primitiva, con ese amor, con esa unidad, con esa coinonía, con todas las cosas en común. Si un hermano tiene necesidad, ayudarle, si está pasando por malos momentos, visitarle, abrazarle, que se sienta acogido por los hermanos, que si está pasando un mal momento, el primero que piense es voy a hablar con mis hermanos de la iglesia, en vez de ir y hablar con los del mundo, que lo que le dice el mundo es, vámonos a beber, las penas se curan con alcohol, eso dicen en el mundo. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, cada uno de nosotros decidirá cuál será la actitud que tendremos ante la obra que el Señor está realizando en su iglesia. ¿Queremos ser esa iglesia primitiva? Leemos la Biblia y decimos, yo quiero congregarme ahí. Yo quiero ser de esa iglesia. Retomar y enfocarnos en lo que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer. Fácil y ligera es la carga del Señor, pero se vuelve pesada y gravosa cuando no ponemos verdaderamente su yugo y nos dejamos guiar por su verdad. Transformemos nuestro entendimiento para que el vino nuevo que nos llena esté en un odre nuevo de entendimiento dado por Dios para que no nos rompa y se desparrame y se conserve juntamente con nosotros. En Dios está guardado nuestro depósito. Dios le continúe bendiciendo, amados hermanos. Este ha sido el mensaje de esta semana y eso es todo por el día de hoy. Bendiciones.